Hay una preocupación silenciosa que muchas personas cargan cada día, y casi nadie la confiesa abiertamente. Es el miedo a no tener suficiente dinero, suficiente estabilidad, suficiente seguridad para el futuro. La escasez económica no solo afecta el bolsillo, afecta la mente, el descanso y hasta la fe. Te levantas pensando en cuentas, trabajas pensando en deudas, te acuestas pensando en cómo rendirá el dinero mañana. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a vivir desde la preocupación, no desde la confianza. Pero hoy quiero hablarte de algo que muchos creyentes leen, pero pocos realmente usan. Una promesa, no una frase motivacional, no un deseo optimista, una promesa real. Una promesa de Dios que tiene el poder de cambiar tu perspectiva sobre el dinero, la provisión y la escasez. Lo más sorprendente es que no es una promesa escondida. Está en la Biblia, está disponible, está vigente. Sin embargo, muchos la ignoran o la leen sin aplicarla, y por eso siguen viviendo bajo el peso del no alcanza. La escasez económica no siempre significa falta de dinero. A veces significa falta de confianza, porque cuando el corazón se llena de temor, el pensamiento se vuelve limitado. Empiezas a creer que todo depende únicamente de tu esfuerzo, que si tú no controlas todo, todo se derrumba, que si no ves números claros, no hay esperanza. Pero, ¿y si te dijera que hay un principio espiritual que rompe ese ciclo? ¿Y si te dijera que Dios ya habló sobre tu provisión? Hoy no vamos a hablar de fórmulas mágicas. Vamos a hablar de fe práctica, de una verdad que transforma la manera en que enfrentas la economía. Y si decides entenderla y aplicarla, tu forma de vivir puede cambiar para siempre. Hay un versículo que muchos conocen, pero pocos lo viven con convicción real. Está en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es una promesa directa, clara, sin condiciones ocultas, pero casi siempre hacemos lo contrario. Primero buscamos estabilidad económica, primero buscamos seguridad financiera, primero buscamos controlar el futuro, y si queda tiempo, buscamos a Dios. Sin darnos cuenta, invertimos el orden. Queremos las cosas añadidas, sin priorizar la fuente. Jesús habló esas palabras en medio de una enseñanza sobre la preocupación por la comida, la ropa y las necesidades básicas. No estaba hablando de lujos, estaba hablando de lo esencial. Es decir, Dios sabe que necesitas provisión, sabe que hay cuentas, sabe que hay responsabilidades, sabe que hay metas. La pregunta no es si Dios quiere proveer. La pregunta es, ¿qué está ocupando el primer lugar en tu corazón? Cuando el dinero se convierte en prioridad absoluta, la ansiedad crece. Cuando el reino de Dios se convierte en prioridad, la perspectiva cambia. Buscar primero el reino no significa dejar de trabajar. No significa ignorar tus finanzas. Significa ordenar tus prioridades internas. Significa que tus decisiones económicas también pasan por principios espirituales. Significa que tu confianza no depende solo de tu salario. La promesa no dice tal vez. Dice serán añadidas. Pero la clave está en el orden. Muchos oran por abundancia, pero viven con prioridades desalineadas. Y mientras el orden no cambia, la experiencia tampoco cambia. La promesa sigue vigente. La pregunta es si estás dispuesto a vivirla como prioridad real. Antes de que la escasez se vea en los números, se instala en los pensamientos. Porque puedes tener poco dinero y aún así vivir en paz. Pero también puedes tener ingresos estables y vivir con miedo constante. La escasez económica muchas veces no es solo falta de recursos, sino una mentalidad marcada por el temor. Temor a perder, temor a no alcanzar, temor a que mañana sea peor. Y cuando el miedo dirige tus decisiones, empiezas a actuar desde la ansiedad. Trabajas más, pero descansas menos. Ganas,
pero no disfrutas. Planeas, pero nunca te sientes seguro. Es como si siempre faltara algo. Y aquí es donde muchos creyentes se desconectan de la promesa, porque dicen creer en la provisión de Dios, pero en la práctica viven como si todo dependiera únicamente de su capacidad. Dios no ignora tu esfuerzo. Dios honra la responsabilidad, pero la fe cambia la forma en que enfrentas la incertidumbre. Cuando buscas primero el reino, tu mente empieza a cambiar. Ya no ves el dinero como tu salvación. Lo ves como una herramienta. Ya no ves el trabajo como tu única fuente. Lo ves como un canal. Ya no ves el futuro como amenaza. Lo ves como territorio donde Dios puede actuar. La escasez mental te hace aferrarte. La confianza te enseña a administrar. Y aquí está algo clave. La abundancia bíblica no empieza con recibir más. Empieza con confiar más. Porque cuando el corazón descansa, las decisiones mejoran. Y cuando las decisiones mejoran, los resultados cambian. No se trata de negar la realidad. Se trata de enfrentarla con otra perspectiva. Una perspectiva donde Dios no es el último recurso, sino el primero. Hay un principio espiritual que desafía la lógica humana. Un principio que parece contradictorio, pero que ha transformado la vida de quienes se atreven a vivirlo. Es el principio de sembrar. En Lucas 6:38 leemos: Den, y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo. La lógica humana dice: cuando tenga más, daré. El principio del reino dice: da, y abrirás espacio para recibir. Esto no se trata de manipular a Dios. No se trata de dar por interés. Se trata de confiar en que Él es la fuente, no el dinero. Cuando una persona vive con mentalidad de escasez, se aferra, retiene, se protege. Pero cuando entiende que Dios es proveedor, aprende a soltar con sabiduría. Y aquí es donde muchos fallan. No porque no crean en la promesa, sino porque el miedo les impide practicarla. Dar no es solo una acción financiera, es una declaración espiritual. Es decir, confío más en Dios que en lo que tengo. Y eso cambia el corazón, porque cuando tu seguridad deja de estar en la cantidad y empieza a estar en la fuente, la ansiedad pierde fuerza. El principio de sembrar no garantiza riquezas instantáneas, garantiza algo más profundo: alineación con el reino. Y cuando hay alineación, la provisión encuentra orden. Muchos oran por abundancia, pero pocos están dispuestos a vivir con generosidad. Y ahí está la diferencia. Hay un error que casi nadie menciona cuando habla de economía, pero que influye profundamente en la escasez. No es la falta de oportunidades. No es solamente el salario. No es únicamente el contexto. Es la desconexión entre fe y decisiones diarias. Muchos creyentes oran por provisión, pero administran sin principios. Piden abundancia, pero gastan sin dirección. Esperan multiplicación, pero no planifican. Dios promete añadir, pero también enseña responsabilidad. La fe no reemplaza la disciplina. La fe la guía. Proverbios habla de la sabiduría en la administración, de la prudencia, de no actuar impulsivamente. Pero en medio de la presión económica, muchas decisiones se toman desde la emoción. Compras para sentir alivio. Te endeudas para aparentar estabilidad. Gastas para compensar frustraciones. Y sin darte cuenta, el problema no es solo cuánto ganas, sino cómo decides. La escasez muchas veces no es ausencia de bendición. Es desorden en prioridades. Cuando buscas primero el reino, también buscas sabiduría. Y la sabiduría transforma hábitos. Comienzas a preguntarte: ¿esto honra a Dios? ¿Esto es necesario? ¿Esto me acerca a estabilidad o me aleja? La promesa de provisión no elimina tu responsabilidad. La fortalece. Porque Dios no solo quiere darte más, quiere formarte mejor. Y cuando la mentalidad cambia, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, la realidad empieza a alinearse.
La preocupación económica es como un ruido de fondo. No siempre grita, pero nunca se apaga. Estás trabajando y aparece. Estás descansando y vuelve. Intentas orar y la mente se llena de cuentas pendientes. Y lo más difícil es que la preocupación parece responsable, parece prudencia, parece planificación, parece madurez, pero en exceso se convierte en ansiedad. Jesús fue claro cuando habló sobre esto. Dijo que no nos afanáramos por el mañana, porque cada día trae su propio afán. Eso no significa vivir sin planes. Significa no vivir dominados por el miedo. El ciclo de preocupación funciona así. Piensas en la falta, sientes temor, actúas desde la presión, vuelves a pensar en la falta, y el ciclo se repite. Romperlo no comienza con más dinero, comienza con más confianza. Cuando decides buscar primero el reino, estás entrenando tu mente a recordar que no estás solo en la provisión. La fe no elimina los desafíos, pero cambia el enfoque. En lugar de preguntarte, ¿y si no alcanza?, empiezas a decir, Dios ha sido fiel antes, y lo seguirá siendo. La preocupación constante roba energía. La confianza libera claridad. Y cuando hay claridad, puedes tomar mejores decisiones financieras, emocionales y espirituales. La paz no viene cuando todo está resuelto. Viene cuando decides confiar incluso antes de ver la solución. Y esa paz es parte de la promesa. Trabajar por miedo versus trabajar con propósito. Hay una gran diferencia entre trabajar por miedo y trabajar con propósito. Cuando trabajas por miedo, lo haces para evitar perder, evitar quedarte sin dinero, evitar el fracaso, evitar la escasez. El motor es la presión. Pero cuando trabajas con propósito, lo haces porque entiendes que tu trabajo es parte de algo mayor. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso cambia todo. Ya no trabajas solo por un salario. Trabajas como un acto de adoración. Ya no ves tu esfuerzo como simple supervivencia. Lo ves como administración de lo que Dios te ha confiado. Cuando el miedo es el motor, nunca es suficiente. Siempre necesitas más para sentir seguridad. Pero cuando el propósito es el motor, incluso en etapas difíciles hay sentido. Y el propósito trae algo que el miedo nunca puede dar: paz interior. Trabajar con propósito no significa ignorar metas financieras. Significa que el dinero deja de ser tu identidad. Tu valor no depende de cuánto ganas. Tu estabilidad no depende solo de tu cargo. Cuando entiendes que Dios es tu proveedor, tu trabajo deja de ser tu salvador. Se convierte en un canal. Y cuando el canal se ve limitado, la fuente sigue intacta. Eso libera el corazón, porque ya no vives con la presión de que todo depende exclusivamente de ti. Trabajas con excelencia, administras con sabiduría, pero descansas con confianza. Y esa combinación cambia la manera en que enfrentas la economía. Cómo activar la promesa en tu vida diaria. Una promesa no transforma nada hasta que se convierte en práctica. Muchos conocen Mateo 6:33. Muchos han escuchado sobre dar. Muchos hablan de confiar. Pero activar la promesa requiere decisiones concretas. Primero, ordena tu tiempo. Si Dios es prioridad, debe reflejarse en tu agenda. No en lo que sobra, sino en lo primero. Buscar el reino comienza dedicando tiempo a escuchar su dirección. Porque cuando hay dirección, hay claridad. Segundo, ordena tus finanzas con principios. No gastes sin pensar. No te endeudes por impulso. No tomes decisiones desde la emoción. Pregúntate, ¿estoy administrando como alguien que confía en Dios o como alguien que vive en pánico? Tercero, practica la generosidad con intención. No desde obligación, no desde presión, sino como una declaración de fe. Cuando das con propósito, estás diciendo, mi seguridad no está en lo que retengo, sino en quien provee.
Cuarto, cambia tu lenguaje interno. Deja de repetir: no alcanza, siempre falta, nunca saldré de esto. Empieza a declarar con convicción: Dios es mi proveedor. Estoy aprendiendo a administrar mejor. Mi situación no define mi destino. Las palabras moldean la mentalidad, y la mentalidad dirige las decisiones. Activar la promesa no es esperar un milagro pasivo. Es alinear tu vida con lo que Dios ya dijo. Y cuando hay alineación, la paz comienza a ocupar el lugar donde antes vivía la ansiedad. Cuando la provisión tarda, el propósito del tiempo de espera. Hay algo que muchos no dicen cuando hablan de promesas. A veces, la respuesta no es inmediata. Buscas primero el reino. Oras. Ordenas tus decisiones. Confías. Y aún así, la situación no cambia tan rápido como quisieras. Y es ahí donde surge la duda. Dios me escuchó. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Por qué sigo en lo mismo? Pero el tiempo de espera no significa abandono. En la Biblia vemos que muchas promesas pasaron por procesos. El proceso no era castigo, era formación. Cuando la provisión tarda, Dios muchas veces está trabajando en algo más profundo que el dinero: tu carácter. La espera fortalece paciencia. La paciencia fortalece confianza. Y la confianza te da estabilidad emocional. Si la abundancia llegara sin preparación, podría convertirse en desorden. Pero cuando llega después de crecimiento interno, se administra con madurez. La espera también revela algo importante. ¿Qué tan firme es tu fe cuando no ves resultados inmediatos? Confiar cuando todo fluye es fácil. Confiar cuando no hay señales visibles es crecimiento real. Dios no llega tarde, pero tampoco siempre llega en el tiempo que tu ansiedad exige. Y mientras esperas, hay algo que sí puedes hacer: seguir alineado, seguir administrando bien, seguir confiando, porque la promesa no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Y su fidelidad no cambia. Las pequeñas provisiones que muchos ignoran. Cuando pensamos en abundancia, imaginamos grandes cantidades, un aumento significativo, una deuda completamente pagada, una oportunidad extraordinaria. Pero la provisión de Dios muchas veces comienza en lo pequeño. El problema es que, cuando esperamos algo grande, ignoramos lo que ya está sucediendo. Esa oportunidad inesperada, ese cliente nuevo, ese gasto que lograste evitar, ese ingreso que, aunque pequeño, llegó justo a tiempo. Son señales. No siempre son milagros espectaculares. A veces son ajustes precisos. Y cuando aprendes a reconocer las pequeñas provisiones, tu fe se fortalece. Porque comienzas a ver que Dios no ha estado ausente. Ha estado activo, solo que en un nivel que tu ansiedad no estaba notando. La gratitud cambia la percepción. Cuando agradeces por lo poco, tu corazón deja de vivir en carencia constante. Y algo poderoso sucede. Tu enfoque pasa de lo que falta a lo que sí tienes. Y lo que sí tienes comienza a multiplicarse en valor. No porque mágicamente aumente en número, sino porque ahora lo administras con conciencia. Muchos viven esperando un gran cambio, pero ignoran que la transformación comienza cuando valoras lo actual. La escasez se alimenta de comparación. La abundancia comienza con gratitud. Y cuando tu mente deja de enfocarse únicamente en la falta, empieza a encontrar soluciones. Porque la fe no solo mira al cielo, también aprende a reconocer lo que ya fue enviado. Cómo blindar tu mente contra la mentalidad de escasez. La escasez no comienza en la billetera, comienza en la mente. Puedes tener más ingresos, y aún así vivir con miedo constante. Puedes mejorar tu situación, y seguir pensando que nunca será suficiente. La mentalidad de escasez es una forma de pensar que siempre anticipa pérdida. Siempre espera que algo salga mal. Siempre teme que lo bueno no dure. Siempre sospecha que la estabilidad es temporal. Y esa forma de pensar afecta decisiones,
Te hace actuar desde el miedo. Te hace retener por inseguridad. Te hace desconfiar incluso cuando Dios ha sido fiel. Blindar tu mente no significa negar la realidad. Significa filtrar la realidad a través de la verdad. Romanos 12 habla de la renovación de la mente. Renovar no es repetir frases vacías. Es reemplazar pensamientos destructivos por principios firmes. Cuando la mente dice, voy a perderlo todo, la fe responde, Dios ha sido mi sustento hasta aquí. Cuando el miedo susurra, no vas a salir de esta, la verdad declara, estoy en proceso, no en abandono. La mente necesita entrenamiento. No puedes consumir constantemente noticias negativas, compararte con otros, enfocarte solo en crisis y esperar paz. Lo que alimentas, crece. Si alimentas temor, crecerá ansiedad. Si alimentas fe, crecerá estabilidad. Blindar tu mente es un acto diario. No se logra en un solo momento espiritual. Se construye con disciplina. Y cuando la mente se fortalece, las decisiones se vuelven más sabias. Y cuando las decisiones cambian, la economía comienza a alinearse. El papel de la obediencia en la provisión. Muchos quieren la promesa, pero no siempre quieren el principio que la activa. La obediencia no es popular cuando implica cambiar hábitos. A veces oramos por abundancia, pero seguimos administrando sin orden. Pedimos crecimiento, pero evitamos tomar decisiones responsables. La obediencia no es solo espiritual, también es práctica. Es decir sí a los principios aunque al inicio incomoden. En la Biblia vemos un patrón claro. Dirección, obediencia, provisión. No siempre es inmediato, pero el orden importa. Obedecer puede significar cerrar gastos innecesarios, pagar deudas con disciplina, rechazar negocios que no son correctos, ser íntegro incluso cuando nadie está mirando. La obediencia construye carácter. Y el carácter sostiene la bendición cuando llega. Porque la verdadera abundancia no es solo recibir más. Es poder conservar, administrar y multiplicar lo que se recibe. A veces Dios no está reteniendo la provisión. Está esperando que la estructura interna esté lista. Y la estructura se forma con obediencia constante. Pequeñas decisiones diarias. No decisiones emocionales. No impulsos momentáneos. Obediencia no es perfección, es intención firme. Es decidir que tu vida financiera refleje los principios que dices creer. Y cuando hay coherencia entre fe y acción, la confianza crece. Porque ya no solo esperas que Dios actúe, también estás haciendo tu parte. Y esa combinación abre puertas. ¿Cómo manejar la comparación y la presión social? Vivimos en una época donde todos muestran lo mejor de su vida. Viajes, compras, negocios exitosos, resultados rápidos. Y aunque sabes que no todo es real, tu mente comienza a comparar. Ellos avanzan más rápido. Yo debería estar mejor. Me estoy quedando atrás. La comparación es una de las fuentes más silenciosas de ansiedad financiera. Porque te hace gastar para aparentar. Te hace endeudarte para encajar. Te hace medir tu valor según estándares externos. Pero Dios no te llamó a competir. Te llamó a administrar lo que te entregó a ti. Cada proceso es distinto. Cada ritmo es diferente. Cada temporada tiene su propósito. Cuando comparas tu capítulo 2 con el capítulo 10 de otra persona, siempre sentirás que vas perdiendo. La presión social puede empujarte a decisiones impulsivas. Cambiar de estilo de vida sin base sólida. Asumir compromisos financieros innecesarios. Comprar para llenar vacíos emocionales. Pero la sabiduría te invita a algo diferente. Avanzar con paz. La paz no siempre es popular, pero es estable. Cuando entiendes que tu provisión viene de Dios y no de la aprobación externa. Dejas de correr detrás de validación. Empiezas a construir en silencio. A crecer con paciencia. A celebrar tus propios avances, aunque sean pequeños.
y algo poderoso sucede. Tu enfoque vuelve a tu propósito, porque la comparación distrae, pero la convicción enfoca, y cuando tu mente deja de competir, puede comenzar a prosperar. El poder de la gratitud en medio del proceso. La gratitud no es negar lo que falta, es reconocer lo que ya existe, y eso cambia completamente la energía con la que enfrentas tu realidad. Cuando todo parece escaso, la mente quiere quejarse, quiere enfocarse en lo que no tienes, quiere señalar lo que aún no llega, pero la gratitud interrumpe ese ciclo, no porque mágicamente aumente el dinero, sino porque transforma tu perspectiva. Cuando agradeces, tu corazón se estabiliza, tu ansiedad disminuye, tu fe se fortalece. La gratitud te recuerda que no has estado solo, que incluso en momentos difíciles, hubo provisiones pequeñas, silenciosas, pero reales. Tal vez no fue abundancia visible, pero fue sustento suficiente. Y hay algo espiritual en agradecer antes de ver el resultado final. Es una declaración de confianza. Es decir, creo que Dios sigue obrando, incluso si todavía no veo el cuadro completo. La gratitud también te vuelve consciente. Cuando eres agradecido, administras mejor. Cuando valoras lo que tienes, lo cuidas más. Cuando reconoces la provisión, dejas de actuar desde desesperación. Y la desesperación es mala consejera financiera. Agradecer no significa conformarte. Significa construir desde paz, no desde presión. La escasez alimenta quejas. La abundancia comienza con gratitud. Y cuando tu corazón cambia, tu forma de decidir cambia. Y cuando tus decisiones cambian, tu realidad comienza a transformarse. La decisión que marca el cambio. Después de todo lo que hemos hablado, hay una verdad clara. La escasez no se rompe solo esperando un milagro. Se transforma cuando decides alinearte. No se trata únicamente de que Dios cambie tus números. Se trata de que transforme tu mentalidad. Porque cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tu dirección cambia. Hoy no necesitas tener todo resuelto. Necesitas tomar una decisión. Decidir confiar aunque el proceso continúe. Decidir obedecer aunque no veas resultados inmediatos. Decidir agradecer aunque aún falten cosas. Las promesas de Dios no son fórmulas mágicas. Son principios que requieren participación. Dios guía. Dios provee. Dios abre puertas. Pero tú decides caminar. Tal vez no puedas cambiar tu situación en un día. Pero sí puedes cambiar tu enfoque hoy. Y eso es el inicio de algo diferente. La escasez pierde fuerza cuando ya no domina tu mente. Cuando dejas de actuar por miedo. Cuando comienzas a moverte por convicción. No es un evento emocional. Es una postura constante. Y si hoy eliges esa postura, estás sembrando algo que dará fruto. Porque la abundancia verdadera comienza en el interior. Y luego se refleja en lo exterior. Oración final. Rompiendo la mentalidad de escasez. Si este mensaje habló a tu corazón, no fue casualidad. Tal vez llevas tiempo sintiendo presión. Tal vez has vivido preocupado por el dinero. Tal vez el miedo al futuro ha ocupado más espacio del que debería. Pero hoy decides algo diferente. No seguirás viviendo bajo la mentalidad de escasez. No seguirás tomando decisiones desde el temor. No seguirás creyendo que estás solo en el proceso. Ahora ora conmigo. Señor, hoy reconozco que muchas veces he permitido que el miedo dirija mis decisiones. He dudado. He vivido preocupado. He enfocado mi mente más en la falta que en tu fidelidad. Hoy decido renovar mi manera de pensar. Decido confiar en tu provisión. Decido obedecer tus principios. Decido agradecer incluso antes de ver el resultado completo. Rompe en mí toda mentalidad de escasez. Enséñame a administrar con sabiduría. Dame disciplina en mis decisiones. Y alinea mi corazón con tu propósito. Confío en que tú eres mi fuente. Confío en que tu provisión llega en el momento correcto. Y hoy camino con paz,
no con miedo. Amén. Recuerda esto. La promesa existe, pero pocos la activan porque pocos cambian su mentalidad. Hoy tú puedes ser diferente. Si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que necesite esperanza. Y escribe en los comentarios: confío en la provisión de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje.